En este ejercicio nos piden calcular la resistencia equivalente de la pila, completar la tabla y comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Vamos con el apartado A, calcular la resistencia equivalente. Bueno, pues lo primero es, pues nos damos cuenta de este cable y eso que va a querer decir. Vale. Mirad, si señalo este punto y este punto y dibujo todos los sentidos permitidos de las intensidades, los sentidos por los que circula la intensidad, sabemos que son así. Vale. Bueno, pues vemos que si voy por aquí, por el cable, el voltaje entre estos dos puntos es cero. Aunque la intensidad no fuese en este sentido, cuando dos puntos están unidos por cable, da igual por dónde vayan las intensidades, cuando dos puntos están unidos por cable, el voltaje que hay entre ellos siempre es cero. Entonces el voltaje entre este punto y este punto va a ser cero, porque están unidos por cable. Ahora bien, cuando paso por resistencias, entonces sí tengo que ir en el sentido en el que circula la intensidad. Bueno, pues si voy de este punto a este punto por este camino que está permitido, porque voy en el sentido correcto, pues veo que el voltaje del C tiene que ser también cero. Y si fuese por este otro camino, pues veo que el voltaje del D más el voltaje del D, el D más el E, sus voltajes tienen que sumar cero. Por tanto, el voltaje del D tiene que ser cero y el voltaje del E tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, tanto el C como el E como el D tienen voltaje cero. ¿Vale? Porque sus extremos están unidos por cable. Veamos, puedo ir de un extremo del C al otro extremo del C por cable, está conectado. Ya os digo, cuando voy por cable sin pasar por ningún otro elemento no es necesario que vaya en el sentido de las cargas. ¿De acuerdo? Porque los cables no consumen voltaje, por lo tanto puedo moverme por el cable en el sentido que yo quiera. Cuando tengo que ir en el sentido de las cargas es cuando voy a pasar por alguna resistencia. Pero yo puedo ir de este punto a este punto solo por cable, por tanto quiere decir que el voltaje del C es cero. Puedo ir de este extremo del D hasta aquí, ¿vale? Solo por cable. Entonces esto quiere decir que el voltaje de este más este también tiene que ser cero. Por tanto, el voltaje del D tiene que ser cero y el voltaje del E tiene que ser cero. En definitiva, el voltaje del C tiene que ser cero, el voltaje del D tiene que ser cero y el voltaje del E tiene que ser cero. Y eso significa que los puedo borrar. Es decir, que al no circular, al no tener voltaje tampoco van a tener intensidad y al no tener intensidad pues es como si no estuviera. Entonces este lo borro, ¿vale? Y estos dos los borro también. ¿Vale? Esta es la situación que tengo. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo están el B y el F? Pues el B y el F están en paralelo. ¿Cómo se ve que están en paralelo? Pues porque este extremo del B con este extremo del B, este extremo del B con este extremo del F están conectados por cable. Están conectados por cable. Y los otros dos extremos también están conectados por cable. Y eso quiere decir que están en paralelo, que tienen el mismo voltaje. Bueno, pues entonces los puedo asociar. Un sexto más un tercio son 3 sextos, que es igual a un medio, y si invierto el resultado me da 2 ohmios. Eso quiere decir que el B y el F tienen una resistencia equivalente a 2 ohmios. O sea que si aquí tengo la resistencia A, que no la cambio, cambio la B y la F por una de 2 ohmios, y la G, que no la he tocado, pues la pongo como estaba, con 2 ohmios. ¿Cómo están ahora estas tres? En serie. Como están en serie, pues se suman las resistencias. 1 más 2 más 2. Por tanto, la resistencia equivalente es ese 1 más 2 son 5 ohmios. Y esos 5 ohmios los pongo en la resistencia de la pila. Vale, pues con esto ya puedo calcular esta casillita, que sería 90 entre 5. 18 amperios.
luego de la pila salen 18 amperios. ¿Por dónde más van a ir estos 18 amperios? Bueno, por el G, por la pila, por el A. Por toda esta rama circulan los 18 amperios. Estos 18 amperios se separarán, unos bajarán por el B y otros seguirán hacia la derecha. Vale, pues estos 18 amperios pasan por el A y 18 amperios pasan por el G. Por tanto, el voltaje del A 18 por 1, 18 voltios, el voltaje del G 18 por 2, 36 voltios. 18 voltios el A, 36 voltios el G. Para continuar, la regla de los voltajes. El voltaje que hay entre estos dos puntos es 90, porque son los extremos de la pila. Por tanto, si voy por otro camino, en el sentido de las cargas, los voltajes tienen que sumar también 90. Este camino, por ejemplo. Luego quiere decir que los 18 voltios del A, más el voltaje desconocido del B, más los 36 voltios del G, tienen que sumar 90. O sea que el voltaje del B es igual a 90 menos 18 menos 36. Si hacemos 90 menos 18 menos 36 nos va a dar 36. Luego el voltaje del B son 36 voltios. ¿De acuerdo? Y como el B y el F estaban en paralelo, acordémonos, el voltaje del B y del F coincide. Luego por el F también 36 voltios. Ya está prácticamente todo hecho. La intensidad del B, 36 entre 6, 6 amperios. La intensidad del C, 0 amperios, puesto que está a 0 voltios. La intensidad del D, 0 amperios, puesto que está a 0 voltios. La intensidad del E, también 0 amperios. Y la intensidad del F, 36 entre 3, 12 amperios. Vale. Para calcular la columna de las potencias, sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Por tanto, la potencia de la pila es 90 por 18, 1620 vatios. 18 por 18, 324 vatios. 36 por 6, 216 vatios. 0 por 0, 0 vatios. 0 por 0, 0 vatios. 0 por 0, 0 vatios. 36 por 12, 432 vatios. 36 por 18, 648 vatios. Con esto hemos terminado el apartado B, y el apartado C simplemente es comprobar que la potencia de la pila es igual a la suma de las potencias de las resistencias. Bueno, pues si nos molestamos en hacerlo, veremos que es así. Y con esto hemos acabado el ejercicio.